Bilbilis, la actual Calatayud, de ahí que a los naturales de esta localidad aragonesa se les conozca como bilbilitanos, fue una ciudad de origen celtíbero que posteriormente se romanizó. Para hablarnos de su historia y de sus edificios más interesantes, nos acompaña hoy en el estudio Carmen Guiral Pelegrín, que es profesora de Arqueología en la UNED, además de vicedecana de investigación en la Facultad de Geografía e Historia de nuestra universidad. Hola, muy buenos días a todos los oyentes, o bueno, quizá mejor buenas madrugadas, y un saludo especial a los estudiantes de las asignaturas relacionadas con la arqueología. Siguiendo el ciclo que ya iniciamos hace 2 cursos, vamos a realizar una breve descripción de las ciudades romanas del noreste peninsular. Y en este caso, tras haber hablado de Cesar Augusta y de Tárraco, vamos a analizar brevemente las características del Municipium Augusta Bilbilis, que imagino que todos sabéis es la patria del poeta Marcial. La ciudad de Bilbilis se sitúa a 5 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Calatayud, se ubica en altura, con una elevación aproximada de 200 metros sobre el nivel del río Jalón, y la elección del lugar manifiesta su importancia estratégica porque controla perfectamente un cruce de caminos que comunican el Valle del Ebro con la meseta. Desde un punto de vista histórico, la ciudad tiene orígenes celtíberos y durante los siglos 3 a.C. y 2 a.C. estuvo habitada por la tribu conocida como los lusones. Durante la Guerra Civil parece que tomó partido por el bando cesariano y es quizás el apelativo de Bilbilis itálica que aparece en las monedas se deba a la llegada de inmigrantes itálicos. Con Augusto, Bilbilis adquiere el rango municipal y a partir de este momento comienza la gran transformación de la ciudad, sobre todo desde un punto de vista urbanístico, con la construcción de monumentos acordes con el nuevo estatus municipal. Será en época de los Julio-Claudios cuando la ciudad viva el momento de su mayor esplendor, culminando algunas de las obras que ya se habían iniciado en época de Augusto, como era el Foro y el Teatro Contiguo. Tras alcanzar su época de máximo esplendor a lo largo del siglo I después de Cristo y el siglo II después de Cristo, los primeros años de este siglo, la ciudad comienza una decadencia progresiva y ya en el siglo III una gran parte de la ciudad se encontraba ya completamente abandonada. En la antigüedad tardía, el declive de Bilbilis es ya total y este hecho queda reflejado en las fuentes escritas, en concreto en la correspondencia entre Ausonio y Paulino de Nola, que a fines del siglo V hablan de Bilbilis como una ciudad semidesértica. Durante los siglos XII y XIII, la ciudad contempla un pequeño poblamiento medieval de carácter residual, cuyos restos conservados hasta la actualidad son una pequeña iglesia ubicada en uno de los criptopórticos del Foro y la necrópolis, que acompañaba lógicamente a esta pequeña iglesia. A partir de este momento, Bilbilis se convierte en una auténtica cantera de extracción de materiales de construcción, sobre todo para la ciudad de Calatayud. Desde el siglo XVII, las construcciones monumentales bilbilitanas son saqueadas y las piedras se usan en iglesias y palacios, y los revestimientos marmóreos y las esculturas son quemados para la obtención de cal. Las primeras excavaciones en Bilbilis datan del siglo XX, con la participación, entre otros, del famoso arqueólogo Schulten, aunque la información sobre estas intervenciones realmente se ha conservado de forma muy parcial. Desde la década de los años 70 hasta la actualidad, es el profesor Martín Bueno de la Universidad de Zaragoza quien dirige los trabajos arqueológicos en el yacimiento. La ciudad ocupa un espacio en torno a las 30 hectáreas y dada su situación en altura y para un mejor aprovechamiento del terreno, la ciudad, el urbanismo, se articula de forma escalonada con terrazas en las que se disponen los principales edificios y los conjuntos monumentales de interés. El perímetro de la ciudad
es amurallado, con lienzos lineales reforzados por torres rectangulares, y todas las murallas se adaptan a las irregularidades del terreno. En palabras del profesor Martín Bueno, estas murallas sirven para defender y para vigilar, pero sobre todo sirven y se usan para proclamar el prestigio de los habitantes. En la zona más alta de la ciudad se erigía el foro, que quedaba articulado en dos espacios, el templo y la plaza que se extiende a sus pies, que mide aproximadamente 50 metros de largo. Esta plaza está rodeada de pórticos y de construcciones públicas, entre las cuales se define una basílica. El templo, construido en época de Augusto y finalizado con Tiberio, y con modificaciones durante el reinado de Trajano, se asienta sobre un alto podio al que se accedía a través de una escalera monumental ubicada en la plaza. Aunque apenas quedan restos de este edificio, las excavaciones y el posterior estudio llevado a cabo por el profesor Jiménez Salvador han permitido concluir que era un templo períptero y hexástilo, es decir, de 6 columnas en la portada. Las columnas son de orden corintio y además no tenía puerta trasera, es decir, era sine porticum. Se ha calculado su altura en torno a unos 12 metros. Según los materiales hallados, a pesar del grandísimo deterioro del edificio, podemos determinar que el templo se encontraba revestido de mármoles y además asentado sobre un alto podio. El mismo proyecto arquitectónico acogía también el teatro, que se situaba en la ladera del promontorio en el que se ubica el espacio forense, que se sitúa en la zona más alta, dominando el conjunto de la ciudad. El teatro, como hemos dicho, se encuentra vinculado con el foro mediante una serie de pórticos y pasillos de comunicación, y la construcción de ambos edificios es coetánea. El diámetro de la orquesta es de aproximadamente 20 metros, con un desarrollo de 180 grados desde la I Macabea. La escena se articula en las 3 partes características: el poscaenion, con un frons púlpite articulado en 3 exedras curvas y 4 rectangulares; la escena frons, de 2 pisos con columnas coronadas por capiteles corintios; y el poscaenium, que puede considerarse un porticus post-escaenan, bajo el cual se disponían algunas estancias relacionadas con los usos teatrales. La cavea mide 72 metros de diámetro y se articula en las 3 zonas características: la I Macabea con 15 gradas, la media cavea con 19 gradas, que apoyan ambas zonas en la ladera sobre la que se asienta el edificio, y la summa cavea, que posiblemente estaba realizada en madera. En la parte posterior del teatro y frente a la escena se ubicaba un sacellum, un templete inanti pseudoperíptero que debió seguramente albergar la imagen divinizada de uno de los miembros femeninos de la familia imperial, posiblemente Livia, si tenemos en cuenta los restos hallados en el entorno. La capacidad del edificio está calculada en torno a 4.622 espectadores, acomodados en 30 gradas, y este hecho indica que el teatro bilbilitano tenía un carácter comarcal, ya que sus capacidades excede en mucho las necesidades que tenía la ciudad, cuya población se calcula en torno a 3.000 o 3.500 habitantes. Este conjunto arquitectónico, como hemos dicho, compuesto por foro y teatro, de gran monumentalidad, era visible desde todo el valle, y el resultado era una escenografía espectacular que mostraba al indígena lo que era Roma, su poder y su dominio del territorio. Otro edificio característico del municipium bilbilitano son las termas, que se encuentran situadas en la parte alta, junto a 2 grandes cisternas de agua que suministraban, lógicamente, el agua necesaria para un edificio de esas características. Tuvieron una primera fase de época augustea
que eran de tamaño muy reducido y se amplían durante el siglo I, constituyendo el edificio que conocemos en la actualidad. Tras al apoditerium, que como todos sabéis es el vestuario, se pasa a la sala fría, que tiene una pequeña piscina cuadrada, y de aquí al tepidarium, sala templada, que da paso a la sala de aguas calientes o caldarium, que poseía el característico sistema de calefacción bajo el suelo, el hipocaustum, y tras las paredes las denominadas concameraciones. Esta sala contaba en uno de sus extremos con una pequeña bañera de agua caliente y abierta al caldarium se sitúa una pequeña estancia en cuyo centro se ubicaba una pequeña fuente de agua fresca que tenía como objeto refrescar el ambiente en el momento en que estaba excesivamente caldeado. También la vida doméstica está representada en Bilbilis, ya que las excavaciones han descubierto una amplísima serie de viviendas. Entre ellas vamos a destacar en este programa el barrio de las Termas, en el que se ha excavado una ínsula compuesta por 4 domos. La ínsula se articula en terrazas. En la inferior hay un frente comercial con un thermopolium, diversas tabernas, y la zona superior es la destinada a la ubicación de las casas. Casas que, por otra parte, tenían 2 alturas. Presentan estas domus la característica articulación en atrio central, al que se abre el tablinum en el eje, el triclinio y los cubículos. Entre ellas, entre las casas del barrio de las Termas, queremos destacar la denominada Domus del Balneum, en la que se ha hallado un pequeño baño en el que se constata la existencia de bañera y de letrina, provisto además de un sistema de calefacción. Otra importante zona residencial es la denominada Domus del Larario, que también presenta las mismas características en planta de las que hemos hablado, es decir, atrio central y al que se abren las principales estancias de la casa. En este caso debemos destacar que junto al tablinum se ubica un sacrarium, es decir, una estancia destinada al culto doméstico, en el cual se ubica un larario en forma de edículo profusamente decorado con estucos. Todas las viviendas de Bilbilis están decoradas con pinturas realizadas en un amplísimo lapso temporal que oscila desde mediados del siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo, con lo que están claramente representados el segundo, el tercero y el cuarto estilo pompeyano, con curiosas similitudes con las decoraciones contemporáneas de la península itálica. Como imagino que el programa se ha quedado corto, para conocer algo más sobre el municipio bilbilitano, os hemos adjuntado una bibliografía y algunos vídeos que pueden verse en YouTube con las reconstrucciones de ciertos edificios que, sin duda alguna, os ayudarán a comprender las características y el funcionamiento del teatro, de las termas, del foro y de algunas de las estancias privadas. Muy buenos días y gracias por la atención.